Y la frase de hoy es: puedo controlar mis pasiones y emociones si puedo entender su naturaleza. Bienvenidos. Muy bien, el día de hoy desarrollaremos el siguiente ejercicio que dice calcular la aceleración y las fuerzas de tensión para el siguiente sistema. Nos están dando los siguientes datos. Una masa 1 que está en un plano inclinado de 35 grados con relación a la horizontal de 30 kilogramos. Nos están dando una masa 2, 40 kilogramos en un plano horizontal. Y nos están dando una masa 3 que está en un plano inclinado de 48 grados y es de 100 kilogramos. Lo que nos están pidiendo aquí es la aceleración y las tensiones de las dos cuerdas. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a plantearnos para cada uno de los bloques una ecuación, porque al momento de desarrollarla vamos a encontrar un sistema de ecuaciones 3×3. Entonces, vamos a ello. Voy a comenzar con el cuerpo 1. Entonces, colocamos cuerpo 1 y voy a escribir todas las fuerzas que actúan en ese cuerpo 1. Vamos a colocarlas. Entonces, tenemos con relación a este punto una fuerza de tensión de la cuerda, la voy a llamar tensión 1, porque esta es una cuerda 1 y esta va a ser una cuerda 2 que la llamaría tensión 2. ¿Qué más actúa sobre el cuerpo? Recordemos que en un cuerpo actúa la fuerza de tensión, que ya la coloqué, la fuerza normal que es perpendicular a la superficie, eso ya lo hemos repasado. Si no, te sugiero que visites el link que estoy mostrando acá arriba para que te des cuenta de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces a esta la llamo normal 1 porque estoy con el cuerpo 1. Otra fuerza que actúa obligatoria es el peso. El peso es una fuerza que es verticalmente hacia abajo y la coloco como W1. Y recordemos que W1 es masa 1 por la aceleración de la gravedad. ¿Qué otra fuerza actúa sobre el cuerpo? La otra fuerza que actúa es la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento sabemos que es contraria al movimiento. Como es contraria al movimiento, entonces usted tiene que decidir hacia dónde se va a mover el cuerpo. Si nos damos cuenta, la masa 1 es 30 kilogramos, la masa 2 es 40 kilogramos y la masa 3 es 100 kilogramos. Por lo tanto, voy a, suponer que el cuerpo se va a mover hacia acá porque el cuerpo 3 es el que pesa más. Entonces se va a mover hacia la derecha. ¿Listo? Hacia la derecha. En este caso, pues en el plano inclinado hacia abajo puede ser, ¿no? Pero es hacia la derecha. ¿Listo? Hay un movimiento hacia la derecha, por lo tanto la fuerza de rozamiento, si se mueve hacia allá el sistema, la fuerza de rozamiento 1, podríamos llamarla, la fuerza de rozamiento 1 es contraria al movimiento. Si se mueve para allá, entonces la grafico hacia el lado contrario del movimiento. Muy bien. Ya he graficado el peso, la normal 1, la tensión, la fuerza de rozamiento. Como no hay más fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, entonces voy a descomponer el peso 1. Eso también lo puedes encontrar en uno de mis videos, las componentes rectangulares. No voy a profundizar tanto, sencillamente voy a colocar aquí una componente con el eje Y, que la llamaría W1 en Y, y otra componente, aparte de la fuerza de rozamiento, voy a colocar esta un poquito más larga, acá fuerza de rozamiento, y hacia acá me aparece otra fuerza, que es la componente del peso en X. Y si ya tengo las dos componentes, ahora sí procedo a analizar el cuerpo 1. Entonces, voy a comenzar encontrando el peso 1. Entonces, el peso 1 del cuerpo 1 es la masa 1 por la gravedad. La masa 1 es 30 kilogramos multiplicada por la aceleración de la gravedad, que es
10 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que la próxima a 10 para tener un valor redondeado. Entonces yo tengo el peso 1 me daría 300 newtons. Sabemos que kilogramos metros por segundo al cuadrado es newton. Ya tengo el peso. ¿Listo? Con el peso voy a encontrar las dos componentes. ¿Listo? Entonces ya tengo el peso. Con las pesos voy a encontrar la componente del peso 1 en Y, por ejemplo. En Y. Como este ángulo es exactamente este ángulo con relación a Y, es decir, 35 grados, entonces recordemos que esta componente en Y con relación a este triángulo es el coseno, entonces es el peso 1, que sería la hipotenusa, multiplicada por el coseno de este ángulo 35 grados. Entonces la componente 1 en Y es igual al peso 1, que ya lo tengo, 300 newtons, multiplicado por el coseno de 35 grados. Entonces esto me da, rápidamente con su calculadora, colocan 300 por el coseno de 35 grados. Listo. Y esto me da un valor de 245,74. ¿Qué? Newtons. Ya tengo la componente 1 en Y. Vamos a encerrarla. Ahora hago lo mismo con la componente 1 en X. Y si en la Y utilicé coseno, pues en la X es seno de 35 grados. Por lo tanto, yo digo que el peso, la componente del peso 1 en X es igual al peso 1, que ya lo tengo, 300 newtons, multiplicado por el seno de 35 grados. Y esto me da 300, ahora por el seno de 35 grados, y esto me da 172.1, 172,1 newton. Ya tengo la componente del peso 1 en el eje X. Muy bien. Ya tengo las componentes de cada uno de los ejes. Ahora voy a encontrar la sumatoria de fuerzas en Y encontrar a qué es igual la sumatoria de fuerzas en X. Recordemos que en Y el cuerpo no se está moviendo, por lo tanto yo digo que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, porque no hay movimiento. Y si no hay movimiento, la igual a 0. Ahora, cabe destacar y señalar que puede igualarla a 0 para cuando hay movimiento también, porque sería un movimiento rectilíneo uniforme, pero eso lo miraríamos más adelante. Muy bien. Entonces, como no hay movimiento en Y, lo igualamos a 0. ¿Listo? Sumatoria de fuerzas en Y. Súmeme todas las fuerzas que actúan en Y. Está la normal 1, que es positiva. Me encuentro con la componente 1 en Y, que es negativa. Y como no hay más en Y, esto lo igualo a 0. De aquí, ¿qué conozco? Conozco la componente 1 en Y. Esa la acabo de encontrar acá. Mire, componente 1 en Y. Por lo tanto, la que no conozco es la normal. Entonces, de aquí despejo normal 1. Normal 1 es igual a componente 1. Paso acá a sumar. Entonces, quedaría componente 1 en Y. Por lo tanto, puedo concluir que la normal 1 es la misma componente 1 en Y. La misma componente 1 en Y es 245,74 newton. ¿Listo? Esta es la fuerza normal de este primer bloque. Cuando haya encontrado la fuerza normal, de una vez se me viene a la mente calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento 1, que la he nombrado aquí 1, la he colocado ahí como fuerza de rozamiento 1, la fórmula nos indica que es el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, pero como en este caso estoy en el cuerpo 1, entonces es la normal 1. El coeficiente de rozamiento me lo están dando 0,5 por la normal 1, que la normal 1 ya la tengo, que es 245,74 newton, es decir, la mitad. Para un valor exacto, entonces coloco 0,5 en la calculadora, multiplicado por 245,74,
Y esto me da 122,87 newton. Ya tengo la fuerza de rozamiento de este sistema, de este primer cuerpo. Ahora lo que voy a hacer es encontrar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Muy bien, estos son los datos del anterior procedimiento. Ahora, como dijimos, vamos a sumar las fuerzas en X. Y las fuerzas en X, recordemos, este es el eje X. Si este es el eje X, en el eje X sí hay movimiento. Como le estoy pidiendo calcular la aceleración, significa que hay un cambio de velocidad. Y si hay un cambio de velocidad, por lo tanto puedo concluir que el movimiento tiene aceleración. Entonces, como se mueve hacia la derecha del eje X, entonces yo coloco la masa 1 porque estoy con el cuerpo 1 multiplicada por la aceleración. Recordemos que la aceleración en todos los bloques es la misma porque está unido mediante una cuerda. ¿Listo? Entonces vamos a sumar las fuerzas en X. ¿Qué me encuentro en X? Voy a colocar primero las positivas. Tensión 1, que es positiva. ¿Qué otra fuerza? La componente 1 en X menos porque está en la izquierda del plano cartesiano. Si ustedes miran, aquí está el plano cartesiano, está a la derecha, tensión 1 nomás. Y la componente 1 en X está a la izquierda, entonces sería negativa, menos W1 en X. Y otra fuerza que está a la izquierda del plano es la fuerza de rozamiento 1 está a la izquierda. Por lo tanto, no hay más fuerzas ahí. Está la tensión, está la componente del peso 1 en X, está la fuerza de rozamiento 1, no miro otra fuerza, y como el cuerpo se mueve, entonces la igualo a M1 por la aceleración. Listo, entonces, ¿qué datos conozco aquí en esta ecuación? Tensión 1 no la conozco, por lo tanto la coloco ahí. Menos componente del peso 1 en X la tengo de los datos anteriores, 172,1 newton. Menos fuerza de rozamiento también la tengo con relación a lo que calculé anteriormente, 122,87 newton. Y esto es igual a masa 1, que también la conozco, que es 30 kilogramos. Vamos a colocar aquí 30 kilogramos. Voy a ahorrar el peso aquí. Por la aceleración. Estos dos datos, como son fuerzas, las puedo sumar porque están con el signo igual. ¿Y cómo me quedaría la ecuación? Me quedaría tensión 1 menos, un dato exacto sería 172,1, y a esto le sumo 122,87, y esto me queda 294,97 newton, y esto es igual a 30 kilogramos multiplicado por la aceleración. Entonces he encontrado mi primera ecuación. Esta es mi primera ecuación, ¿listo? Del bloque 1. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular la segunda ecuación con el bloque 2. Muy bien, ya hemos calculado con el cuerpo 1 esta ecuación. Este es el resumen del cuerpo 1. Ahora voy a escribir cuerpo 2. Recordemos que esta es la ecuación del cuerpo 1. Cuerpo 2. Vamos a ver y analizar el cuerpo 2. Cuerpo 2 está en un plano horizontal. Comencemos a graficar las fuerzas que actúan en este cuerpo y obtengo que este es el peso 2. Peso 2, que es vertical, porque estoy en la masa 2. Tengo también la tensión. Tensión, ¿cómo habíamos llamado esta tensión? Tensión 1, porque esta es la cuerda 1. Hacia arriba hay una fuerza que se llama fuerza normal 2, porque es el cuerpo 2. Y aquí hay otra fuerza de tensión, que esta ya la llamaría tensión 2, porque esa es otra cuerda. ¿Listo? Entonces, ¿qué otra fuerza actúa? Como el cuerpo se mueve hacia acá, es decir, hacia la derecha,
hacia acá actúa una fuerza, que la llamo fuerza de rozamiento 2. Fuerza de rozamiento 2. Ya tengo la normal 2, el peso 2, la tensión 1, la tensión 2, la fuerza de rozamiento que es contraria al movimiento, por lo tanto la coloco hacia acá porque el movimiento de este sistema es a la derecha. Entonces voy a comenzar calculando el peso 2. Recuerde que el peso 2 es la masa 2 por la gravedad. La masa 2, 40 kilogramos, multiplicada por 10 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Entonces yo puedo concluir que el peso 2 es 400 newtons. Aquí hay que subrayar de una vez el peso, porque el peso no lo voy a descomponer en sus componentes rectangulares porque coincide con uno de los ejes del plano cartesiano. Es decir, como está en un plano horizontal, no se descompone porque no tiene en este caso componentes, sino solamente en el eje Y. Muy bien. Ahora, cuando haya encontrado el peso 2, yo puedo comenzar a aplicar la sumatoria de fuerzas en Y. Como en Y no hay movimiento, entonces lo igualo a 0. Entonces sumo las fuerzas en Y, me encuentro con normal 2, que es un vector, normal 2, menos el peso 2, porque está hacia abajo, peso 2, y esto es igual a 0, de aquí despejo normal 2 es igual al peso 2, y como yo tengo el peso 2, que es 400 newton, entonces coincide. Ahí te vas dando cuenta que la normal es igual al peso, porque estamos en un plano horizontal. Con la fuerza normal, de una vez se me viene a la cabeza que puedo encontrar fuerza de rozamiento 2. La fuerza de rozamiento 2 es el coeficiente de rozamiento, que es igual para todas las superficies, multiplicado por la normal 2, porque lo estoy hallando en este plano horizontal en el cuerpo 2. Entonces, la fuerza de rozamiento 2 es igual al coeficiente de rozamiento, que es 0,5, multiplicado por la normal 2, que es 400 newtons. Y aquí, si usted multiplica eso, le va a dar 200 newtons. La fuerza de rozamiento es 200 newtons. La conclusión que he sacado de la sumatoria de fuerzas en Y es que he encontrado una fuerza de rozamiento de 200 newtons. Muy bien. Ahora, vamos a borrar aquí para aprovechar, porque esta es la conclusión. Esta es la conclusión que saqué. Y ahora voy a colocar sumatoria de fuerzas en X. Como en X sí hay movimiento y hay aceleración, entonces la igualo a masa 2, porque estoy en el cuerpo 2, por la aceleración. La aceleración, recuerde que es la misma para todo el sistema. Sumatoria de fuerzas en X. Primero las positivas. Tensión 2 está positiva. ¿Qué hay otra fuerza en X? No hay más en el sistema. Ahora en X pero negativo. Me encuentro con menos fuerza de rozamiento o menos tensión 1, pues para colocar las dos tensiones iguales. O iguales no, sino seguidas. Es negativa la tensión 1. También me encuentro que la fuerza de rozamiento 2 es negativa, ¿cierto? No hay más fuerzas que actúan en X, por lo tanto lo igualo a masa 2, que es 40 kilogramos, multiplicada por la aceleración. De aquí que observo que tengo, mire, fuerza de rozamiento 2 la tengo y es un valor numérico, entonces lo reemplazo. Tensión 2 menos tensión 1 menos el valor de la fuerza de rozamiento 2, que es 200 newton, y esto es igual a 40 kilogramos multiplicado por la aceleración. Entonces, ¿qué puedo concluir? Podemos borrar esto porque ya lo utilicé. Que en el cuerpo 2, esta es la conclusión, la escribo acá. ¿Qué ecuación encontré? Que la tensión 2 menos la tensión 1 menos 200 newton es igual a 40 kilogramos multiplicado por la aceleración, y esta es mi ecuación número 2 porque estoy en el cuerpo 2.
¿Listo? Muy bien. Ahora hago el mismo análisis que hice en el cuerpo 1 al cuerpo 3. Y aquí, como está en un plano inclinado, entonces va a haber componentes rectangulares. Comencemos entonces. Cuerpo número 3. Vamos a analizarlo. Colocamos las fuerzas que actúan en el cuerpo 3. En el cuerpo 3 actúan esta fuerza que es vertical hacia abajo. Se llama peso 3, porque estoy en la masa 3. Una línea perpendicular con relación al plano, a esta la llamo normal 3, ¿cierto? Ahora uno el punto con la cuerda. ¿Y cómo se llama esta tensión? Ya sabemos que se llama tensión 2, porque es la misma cuerda. ¿Qué otra fuerza actúa? Como el cuerpo se mueve hacia la derecha, y este es el plano cartesiano que voy a formar, como se mueve así, entonces contrario al movimiento va a haber una fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento la voy a llamar fuerza de rozamiento 3, que es esta. Muy bien. ¿Qué otra fuerza actúa ahí? No hay más fuerzas. Entonces, lo que sí actúa aquí son las componentes del peso 3. Esta componente la voy a llamar componente de 3 en X, porque si este es el plano cartesiano, este es Y y este es X, entonces sería la componente en X. Y es acá la componente del peso 3 en Y, porque este es el eje Y. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuerpo número 3. Comienzo con peso 3. El peso 3 es la masa 3 por la aceleración de la gravedad. La masa 3, si observo, es 100 kilogramos multiplicada por 10 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, y obtengo un peso 3 de 1000 newtons. 100 por 10 daría 1000 newtons. Esta es la fuerza del peso 3. Ahora, con la fuerza del peso 3, calculamos la componente del peso en Y. Voy a comenzar con Y. Como este ángulo es con relación a Y, recuerde que este es el eje Y. Acá, como el plano cartesiano, el eje Y era así, entonces el ángulo era con Y, ¿no? Recuerde que siempre es con Y. Entonces, la componente del peso de 3 en Y es coseno. Entonces sería la componente del peso 3 por el coseno de ese ángulo, 48 grados. ¿Listo? Y entonces encontramos el valor numérico. Peso 3, 1000 newton, multiplicado por el coseno de 48 grados. Escogemos la calculadora. 1000 rapidito aquí por coseno de 48 grados. Y esto me da 669,1 newton. Voy a utilizar una sola decimal. Ya tengo la componente del peso 3 en Y. Hago exactamente lo mismo, peso 3 en X. Entonces sería el peso 3 multiplicado por el seno de 48 grados. Voy a hacerlo al frente. Peso 3, ya sabemos que es 1000 newtons. Lo tengo aquí, mírenlo, ese es el peso 3. Por el seno de 48 grados. Entonces, conclusión, peso 3 en X numéricamente, igual, colocas 1000, que es el peso 3, multiplicado por el seno de 48 grados, y esto es igual a 743,1 también newton. Tengo la componente del peso 3 en X. ¿Listo? ¿Qué he encontrado hasta el momento en el peso 3? He encontrado el peso 3, valga la redundancia, y he encontrado sus componentes, es decir, este vector en X y este vector en Y. Muy bien, ya tengo las componentes del peso, del peso 3, ¿no? Tanto en X como en Y. Ahora procedo. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Como en Y no hay movimiento, el cuerpo no tiene movimiento en Y, entonces lo igualo a 0. Y sumemos las fuerzas en Y.
me encuentro, este es el eje Y, recordemos, ¿no? Normal 3, que es positiva, la colocamos, normal 3. ¿Qué otra fuerza hay en Y? Menos la componente del peso 3 en Y. Como no hay más sino estos dos vectores, esto es igual a 0. De aquí, despejo normal 3, lo que está restando pasa a sumar, componente del peso 3 en Y. ¿Y qué conclusión saco? Que la normal 3 es la componente del peso 3 en Y. Entonces, como ya la encontré, es 669,1 con relación al anterior procedimiento. Entonces ya tengo que la normal 3 es este valor en newton. Cuando encuentre la normal, de una vez yo pienso en la fuerza de rozamiento en 3, es decir, esta fuerza que es contraria al movimiento. Por la fórmula sabemos que es coeficiente de rozamiento por la normal, pero como estoy hallando la fuerza 3, sería la normal 3. Y el coeficiente de rozamiento es el mismo para toda la superficie. Multiplicamos por la normal 3, que es 669,1 newtons. Y obtengo una fuerza de rozamiento 3 de... Vamos a multiplicar ese por 0,5. Y me da 334,57 aproximadamente newton. Tengo la fuerza de rozamiento 3. Una vez que tenga la fuerza de rozamiento 3, la escribimos como dato fundamental. Lo voy a escribir, voy a borrar aquí. Voy a escribirla acá para tenerla en cuenta. Fuerza de rozamiento 3, 334,57 newtons. Ya puedo borrar esto. Y ahora el otro concepto de sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, se mueve el cuerpo en X porque se está moviendo hacia la derecha. Lo debo igualar a la masa 3 por A porque estoy en el cuerpo 3. Miremos todas las fuerzas que actúan en X. Las positivas primero. Tengo componente 3 en X, que es positiva, componente del peso 3 en X, que es positiva. ¿Qué más tengo? En X tengo la fuerza de tensión 2, que es negativa, menos tensión 2, que es negativa. ¿Qué más tengo en X? La fuerza de rozamiento 3, que es contraria al movimiento, negativa, fuerza de rozamiento 3. Entonces tengo peso 3 en X, fuerza de rozamiento 3 y tensión 2, que es lo que he colocado. Como no tengo más, lo igualo a masa 3 por aceleración. De aquí observo, a ver qué datos numéricos tengo. Observo y tengo el componente del peso 3 en X. El componente del peso 3 en X lo tengo, que es 743,1 newtons. ¿Qué más tengo? Tensión 2 no lo tengo, menos tensión 2, menos fuerza de rozamiento 3, que la acabé de encontrar en el anterior paso, igual, porque esta ya la reemplacé, a masa 3. Ya sé que la masa 3 es 100 kilogramos multiplicada por la aceleración. De aquí, ¿qué puedo reducir? Estos dos valores los puedo restar. Este está positivo, este está negativo, entonces los puedo restar. Y me quedaría, entonces, 743,1 menos 334,57, y esto me da un valor de 408,5. Entonces, como es positivo, el mayor es positivo, entonces lo coloco positivo, ¿no? 408,53 menos tensión 2, y esto es igual a 100 kilogramos. Recuerde que esto es newton. Menos tensión 2 igual a 100 kilogramos por aceleración. Aquí obtengo entonces mi tercera ecuación. Voy a borrar aquí, la copio acá y copio la ecuación que dice 408,53 newtons menos tensión 2, y eso es igual a 100 newtons, 100 kilogramos, perdón, que es una masa, por la aceleración. Tengo tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas hay? Tensión 1, primera incógnita.
Aceleración, segunda incógnita. Tensión 2, tercera incógnita. Y se vuelve a repetir tensión 1, aceleración, tensión 2, se vuelve a repetir. Entonces tengo un sistema de 3 por 3 con algunos conceptos matemáticos que vamos a mirar. No voy a profundizar en ellos, pero vamos a desarrollar ese sistema de ecuaciones.